Bienvenidos a Político Latam, el podcast. Hoy vamos a estar hablando de esa crisis de 4 décadas que tiene que enfrentar el presidente actual de Bolivia, Rodrigo Paz, y todo lo que está generando a lo largo de las propuestas que se han presentado en las últimas semanas. Y también vamos a hablar de esos buques fantasmas interceptados por los Estados Unidos y que han generado también tantos cuestionamientos por parte de diversos países, entre ellos Irán y Rusia. Así empezamos. Rafael Morales, qué gusto nuevamente estar compartiendo contigo. El gusto es mío, Claudia, ya cerrando el año a tambor batiente. Un gusto, como siempre. Sí, igualmente. Bueno, 8 de noviembre asume Rodrigo Paz la presidencia de Bolivia después de 20 años de gobierno del MAS. Y también muchos cuestionamientos y una problemática, una inflación significativa, una serie de problemas económicos que están impactando al país. Hay una propuesta económica sobre la mesa. Se dijo en principio que en esa propuesta, entre otras cosas, no se iba a afectar el subsidio a la gasolina, que es una de las más económicas en la región. Pero eso al parecer no se va a cumplir y evidentemente ha generado mucho descontento por parte de ciertos sectores. Sí, no se puede cumplir una medida que tiene un alto costo para los ingresos del gobierno. Déjame contarte cómo lo veo yo. Durante 20 años, Movimiento al Socialismo, con sus dos presidentes, se dedicó a importar gasolina al exterior. Sí. Para traerla a Bolivia y venderla a precios muy por debajo de su valor internacional. La compraban cara y la tenían que subsidiar. Claro, a la mitad de precio, sí. Digamos menos 50% de $1. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Que tú tienes que invertir tus dólares para poder comprar esa gasolina en el exterior. Entonces, si tú mantienes esa política durante 20 años sin que tengas una contrapartida, es decir, comercio exterior, turismo, etcétera, pues el asunto es que en algún momento se te acaban los dólares, por ejemplo. Pero el problema no para ahí. Más del 50% de la gasolina es importada y del diésel, el combustible que sirve para echar a andar los camiones, sí, prácticamente el 100% es importado. Entonces, la verdad es que ningún presidente en su sano juicio iba a poder mantener, sea de izquierda o de derecha, una política de este tipo, porque simple y sencillamente o se te acaban los dólares o tienes que estar recurriendo constantemente a pedir dinero prestado. Bueno, ¿no? pues ya... Vaya escenario. Efectivamente, pues ya están entonces también en una serie de movilizaciones, quienes se están quejando de que evidentemente pues esto los afecta de manera importante. Algo que se menciona y es constante en todos los países es si se incrementa el costo de la gasolina, evidentemente esto es toda una cadena de incrementos también en diferentes ámbitos, en todo lo de movilidad que afecta también el transporte de los alimentos, y estos precios se ven reflejados pues en lo que tiene que pagar el consumidor. Entonces, hablemos de este descontento, ya están en las calles. Parte de esa movilización también está convocada por el expresidente Evo Morales, que sigue rondando y de manera también muy, muy activa en la política boliviana. Entonces, ¿qué le puede esperar a Rodrigo Paz con esta propuesta? Que lo mencionas, se necesita porque no pareciera haber otra posibilidad para restablecer un poco la economía boliviana, en palabras de algunos, pero tiene una férrea oposición y evidentemente pelear con estos subsidios en cualquier país es muy complicado porque toca directamente el bolsillo de muchos ciudadanos que se han visto beneficiados a lo largo de muchos años, más allá de que afecte significativamente la economía. Esa es una ficción con la que suelen vivir los gobiernos populistas de izquierda, porque creen que tienen la libertad para utilizar nuestros recursos fiscales para poder fijar los precios muy, muy por debajo de lo que es el valor de los productos, en este caso algo tan importante como los combustibles, ¿no? Sí. No se puede decir, yo creo que aquí no cabe la etiqueta de que alguien llegue a mencionar que estas medidas son neoliberales, porque no lo son. Son medidas para poder restablecer la economía. Hay un proceso inflacionario. Bueno, ¿qué es la inflación? No es otra cosa más que el alza generalizada de precios. Que también afecta por supuesto, al consumidor. Eso afecta directamente a las familias, a
a las jefas de familia, a las señoras que todos los días van a hacer su compra, son las primeras que lo resienten en el bolsillo. Naturalmente que esta medida era muy popular, pues porque a quien no le gusta comprar gasolina barata, ¿no? Claro. Llenar el tanque de la gasolina a mitad de precio, a mí me gustaría. Pero una medida muy responsable, que insisto, no tiene que ver con que esto sea de izquierda o de derecha, sino con una responsabilidad fiscal, sí. Pues es que el precio de la gasolina pues responda a los precios internacionales. Entonces, aquí el problema que tiene el recién electo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, es que tiene que enfrentarse con un escenario creciente de descontento porque le quitas este subsidio a los grupos populares y esos grupos populares están conectados pues evidentemente con los actores del viejo régimen. Y cabe mencionar que son muy fuertes. Son muy fuertes. La Central Obrera, por ejemplo, ya salió, los choferes, y se van a ir sumando muchos contingentes. La pregunta que todos nos hacemos es si el nuevo presidente va a tener las herramientas, los instrumentos, la pericia para tratar de amortiguar estas manifestaciones que prometen ser permanentes y sobre todo pues manifestaciones violentas. Es que mira, Quiero traer a la mesa los datos. Supone un incremento del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel respecto al costo. Es muy grande respecto al costo subsidiado, entonces evidentemente pues es lógico que genere esta inconformidad por parte de muchos después de 20 años en donde se estaba consumiendo gasolina de alguna manera barato, pero también hay un incremento de aproximadamente $100 al salario mínimo, es decir, sí se presentan una serie de modificaciones y digamos con esas herramientas, ¿cómo ves tú que pueda Rodrigo Paz maniobrar para, primero, que se apruebe y segundo, que se pueda ejecutar? Bueno, yo creo, de acuerdo a lo que dijo el secretario de Economía de Rodrigo Paz, ellos ha estado muy activo en todos lados. Sí, claro, muy activo, y me parece muy afortunado que salga él a dar la cara y a explicar qué es lo que está pasando. Ojalá nos acepte una entrevista acá. Sí, de hecho es curioso, pero fíjate que yo estaba pensando en eso. Hay que echarle un telefonazo al secretario de Economía para que nos cuente cómo va su estrategia, porque me parece que lo que hay que hacer en Bolivia pues es volver a reordenar la economía, regresarle la estabilidad, pues para que el país pueda progresar. Y la primera medida, la más urgente, la más inmediata, pues es parar la sangría que tiene que ver con los subsidios fiscales, porque al final de cuentas todo lo que lo que los bolivianos dejan de pagar por el precio real de la gasolina es el gobierno el que lo tiene que reponer. Sí. Con recursos públicos. Entonces ahí hay un problema. ¿De dónde sacas más dinero para poder financiar esto? Si el gobierno, por ejemplo, tiene un montón de empresas deficitarias, por ejemplo, la famosa empresa Teleférico, que es la que mueve a la mayor parte de los bolivianos, pues es una empresa a la que los anteriores gobiernos populistas le inyectaron muchísimo dinero, pero que no era por sí misma autofinanciable. Entonces Bolivia es campeón en empresas públicas deficitarias y todo esto, si lo vemos en conjunto, pues genera un caldo explosivo que le da toda la inestabilidad económica a Bolivia, ¿no? Hablando precisamente del ministro que está dando muchísimas entrevistas en diferentes espacios explicando diferentes cosas, pero algo que me llamó la atención fue la transición. Todo el proceso de transición en donde dicen a nosotros no nos dieron realmente toda la información, mostraban incluso videos de unas oficinas completamente vacías. El ministro saliente simplemente decía, no, pues le dimos todo eso en digital, pero cuando reciben los CDs tampoco abren, entonces todo esto pues es imposible que no genere de alguna manera suspicacias entre el gobierno entrante. La crisis, dice, responde a una falta de divisas desde el año 2023. El gobierno anterior, afirma, agotó todos los recursos, las reservas para sostener obviamente estas políticas de subsidio y es eso lo que recibe el ministro y lo que recibe el gobierno ahora de Rodrigo Paz. Pero entonces, ¿qué le puede esperar? ¿Qué sigue? Porque si esto genera tanto descontento, Rafael, ¿cómo va a lograr avanzar? Sí, es el problema que se presenta siempre en gobiernos donde hay una ruptura
contra los continuismos, contra los gobiernos que mantuvieron una hegemonía durante tantos años, como el movimiento al socialismo. Pero ahora que se da la alternancia, Claudia, justo lo que tú mencionas, empiezan a aflorar, a salir la información de prácticas para estropearle el camino, la llegada, para no tener una transición tersa al nuevo gobierno. Y esto me parece de una enorme irresponsabilidad, porque todo gobierno saliente debe de generar las condiciones para que el gobierno entrante pueda entrar de la mejor manera y que no haya una suerte de ruptura entre los que se van y los que llegan. Lo hemos visto en otros tantos episodios donde no pasa nada. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, donde un gobierno pasa la estafeta a otro, etcétera, y no hay dramatismos, no hay sabotajes. Pero en el caso de Bolivia, por si hiciera falta algo, se dan este tipo de prácticas que opacan, por así decirlo, lo que fue el desempeño real de la economía boliviana, y vamos a empezar a ver en los próximos días lo que realmente sucedió durante más de 20 años de movimiento al socialismo, como lo estamos viendo con una enorme irresponsabilidad fiscal. ¿Puede llegar a pasar en manos de Rodrigo Paz algo similar a lo que ocurrió o está ocurriendo con Milei en Argentina? Y lo digo porque también había una lógica de estos subsidios, y lo traigo a la mesa y me parece importante porque es que sí son herramientas relevantes para el sostenimiento de un gobierno en específico. Le pasa a Argentina, a Bolivia, le pasa a México de alguna manera, porque está ligado completamente la promoción de un candidato o de un presidente o alguien que esté en el poder, ligado completamente a estos subsidios, y evidentemente pues esto amarra también ese voto para el futuro. Sí, por supuesto. El drama es que el presidente actual tiene que pactar o acercarse con algunas de las facciones del movimiento al socialismo. No va a poder gobernar solo, no tiene, para desgracia, digamos, de Paz, mayoría en el Congreso. Entonces tiene que dedicarse a construir una mayoría que le permita desahogar su agenda de gobierno. Como lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, Claudia, sí, es muy difícil que gobiernes con un gobierno dividido a que, en comparación, gobiernes con un gobierno unificado donde el presidente tenga una mayoría. Bueno, aquí no sucede, pero sería un grave error de Rodrigo Paz que se confronte de manera permanente con los viejos grupos del movimiento al socialismo, porque como quiera que sea, esos son los grupos que van a permanecer ahí, son la herencia del viejo régimen, y pues con alguien tienes que pactar, y si no lo quiere así, pues entonces el presidente tendría que crear otras fuerzas políticas, impulsar otros partidos, otros candidatos para poder sacar adelante su agenda, pero esto no se hace de la noche a la mañana. Pero ¿bajo qué lógica se puede llevar a cabo estos acuerdos, teniendo en cuenta que está Evo Morales detrás y que ha sido, digamos, un gran promotor, primero pues de esta política como tal, después de 20 años, pero también un enemigo de Rodrigo Paz? Sí, bueno, ese es el arte de la política. Los políticos tienen que sentarse a dialogar. Y el presidente, además de tratar de acercarse con algunas de las facciones, pensemos, por ejemplo, que siempre en todos los grupos radicales hay algún personaje o algún grupo que tiene las facilidades para poder dialogar. Hay que acercarse con ellos, ¿no? Y hay varios personajes del movimiento al socialismo que estarían dichosos de poder tener el diálogo con el gobierno y llegar a ciertos acuerdos. ¿Qué acuerdos se pueden alcanzar? Primero, acuerdos de concertación económica, es decir, para tratar de contener las presiones inflacionarias, pues es muy importante que el presidente se reúna con la clase empresarial, ¿no? Sí. Afortunadamente el perfil de Rodrigo Paz pues es un perfil pues que tiene naturalmente una enorme cercanía con el sector privado, y esto me parece que va a ser una carta que va a poder manejar en el futuro para salir de esta emergencia económica y social ya declarada desde hace varios días. Impuesto al patrimonio, de eso se está hablando. También afirma que se han espantado 2.000 millones de dólares que se han dejado de invertir en el país. ¿Cómo consideras tú que está viendo el mundo ahora en esta transición a Bolivia para volver a recobrar esa confianza que en algún momento tuvo el país para la inversión extranjera? Pues mira, Claudia, por lo pronto creo que Rodrigo Paz está atravesando un momento histórico importante, porque Estados Unidos ve con buenos ojos, ¿no?, su gobierno, y seguramente va a tener el espaldarazo como lo tuvo, por ejemplo, Milei en su momento. Yo creo que esta es la carta que va a tener que jugar el actual presidente de Bolivia,
para que el país no se le venga abajo. Pero no es cualquier carta. Tener el respaldo de los Estados Unidos es naturalmente tener apoyo financiero con dólares, que seguramente va a ayudar a que se restaure la confianza en la economía boliviana. Es muy probable que en las próximas semanas veamos al presidente teniendo reuniones en Washington, en fin, haciendo declaraciones al respecto. Te apuesto lo que sea que así va a ser. Vamos a estar viendo, digamos, este tipo de episodios, pero no es absolutamente ilógico. Es más, me parece necesario, y yo creo que el presidente tiene que aprovechar esta circunstancia para hacerle saber al presidente de los Estados Unidos que están en línea para sacar a la economía boliviana de la situación de crisis en la que se encuentra. Y va a tener que poder, o sea, tener la capacidad de sentarse con Donald Trump y con el gobierno de los Estados Unidos, pero también sentarse con todos esos líderes sindicales que están de alguna manera acompañados por Evo Morales y poder llegar a acuerdos. Yo lo veo muy complicado en un panorama, claro, Rafael, de 20 años, donde ha habido una imposición también de esta lógica y donde se ha creado esta figura del empresariado como el enemigo. Y en esa dinámica, esas transiciones obviamente se pueden hacer, pero son bastante complicadas por todo lo que comienza a quitarse y los callos que levanta entre el retiro de los subsidios y esta apertura a la inversión extranjera, que siempre es difícil de transicionar. Es muy complicado. Mira, en cuanto tienes grupos que se sienten tan cómodos, tan consentidos durante tantas décadas, quitarles ese apoyo, pues sí, evidentemente que genera... Sí, ¿a quién le gustaría? A nadie le gusta que le quiten la comodidad. Sí, pero estamos en un momento donde la economía boliviana pues se queda sin dólares, claro, el gobierno ya no tiene recursos fiscales y entonces pues se tienen que tomar estas medidas que son medidas de emergencia, tal y como lo calificó el gobierno. Para cerrar este tema, Rafael, eso es lo que genera... la lógica y la dinámica de entrega de subsidios por mucho tiempo, en donde no hay, digamos, un retorno considerable o bien planeado en los países. Es decir, se agota el recurso, va a llegar ese momento en que ese recurso se agote y le pase a otros países lo que le está pasando a Bolivia hoy. Sí, y el tema tiene que ver con que todo se le juntó a Bolivia, porque si hubiese tenido un gobierno con empresas que no fueran deficitarias, estaríamos hablando aquí de otra cosa. Pero el asunto es que todo estaba descompuesto. Tú no puedes tener lo peor de los mundos posible. Por un lado, acabándote los dólares comprando gasolina para revenderla, venderla a precios módicos en tu país, y por otro lado cargar con un Estado boliviano totalmente ineficaz, donde sus empresas pues no generan resultados efectivos, claro, y a las cuales también hay que estarles inyectando recursos del erario público para hacer que sobrevivan. Ese es el peor de los mundos posibles. O sea, el problema es de producción. Si estás en capacidad de producir, pues te puedes dar el lujo de subsidiar. Pero pues si no, ¿es así? Es así, pero pues Bolivia no es autosuficiente en energéticos y este drama solo puede terminar con medidas como las que propone el actual presidente. Bueno, pues ese no es el caso. Vámonos de Bolivia entonces a Venezuela, que ha sido el tema, yo no sé, 2-3 meses. Digo 2-3 meses, sí, lleva mucho tiempo, pero después de que se hace todo este despliegue militar por parte de los Estados Unidos en el Caribe, específicamente ahí cerquita de Venezuela, pues ahora ya son 3 los buques petroleros incautados. Y a mí yo me cuestiono sobre la legalidad de esta medida. Pues es una polémica que se traen ahí, digamos, los especialistas, básicamente, porque Estados Unidos justifica estas intervenciones al indicar que el petróleo incautado es un petróleo sancionado. Sí. Esto significa que se trata de un combustible que se usa para financiar actividades terroristas y se menciona específicamente a Irán. Irán con Venezuela utilizan estos energéticos para poder financiar actividades terroristas. Bajo ese manto, entonces, las medidas de incautación aparecen totalmente justificadas bajo los parámetros o el esquema que los propios americanos han planteado en términos de seguridad hemisférica. Hasta ahí, pero el asunto es que estas incautaciones o decomisos se hacen en aguas internacionales, sí, y en el derecho marítimo internacional no parece que haya mucha compatibilidad con las leyes norteamericanas porque la justificación viene por parte de
pues de jueces norteamericanos que están justificando estas intervenciones. El despliegue en principio se hizo, según el gobierno de Estados Unidos, porque el objetivo era combatir las drogas, ¿no? Entonces, que no se traslade droga desde Venezuela, que además es un productor, digamos, menor con respecto a otros países, Colombia, Ecuador, etcétera, pero pues ese fue el argumento. Ahora, entonces, es el petróleo, que además dice que le están debiendo petróleo y que tierras y que eso lo tiene entonces que recuperar, que eso me parece importante que lo mencionemos más adelante. Pero, Rafael, veía yo en algunos artículos de opinión en medios como The New York Times y The Washington Post, que hablaban que esto pareciera más un capricho de Marco Rubio, desde que estaba en otros cargos, porque siempre ha demostrado esta animadversión que tiene, pues, por los gobiernos de Cuba y las políticas de Cuba y de Venezuela, y se le dio este momento de estar en un cargo que le permite hacer toda esta serie de movimientos, y lo está haciendo y está presionando bajo un número de argumentos que van cambiando. ¿Es esto presión, una herramienta más de presionar a Nicolás Maduro para que acepte los términos propuestos por Donald Trump para retirarse de ahí? Yo no creo realmente que Estados Unidos quiera como tal, o le interese más bien como tal, un cambio de régimen, pero sí por lo menos que la cabeza no sea Nicolás Maduro. ¿Tú qué opinas? Yo creo, Claudia, que a los americanos sí les interesa el cambio de régimen, parar sobre todo, digamos, este drama humanitario, y naturalmente, pues... ¿Crees que les preocupa el drama humanitario? Sí, por teniendo supuesto en cuenta que sí. que ya ni los derechos humanos ni aparecen en su propuesta de seguridad. Pero hay una migración, hay un flujo migratorio que presiona a los Estados Unidos de venezolanos que están llegando. Históricamente pues hay un flujo, pero ahora esa presión es mucho más fuerte y es insostenible. Sí. Y yo creo que a los Estados Unidos le conviene más tener una Venezuela estable, que esté alineada con el proyecto ideológico de MAGA, a tener una Venezuela que se convierta en un dolor de cabeza permanente. Me parece que Marco Rubio tiene muy claro lo que es el juego geopolítico, porque una de las formas más efectivas que se puede tener para derrocar una dictadura como la de Maduro, pues es cortando los recursos. Claro. Esta es la fórmula política por antonomasia, y hay toda una justificación, una narrativa, no solamente una justificación legal por jueces norteamericanos, sino sobre todo una narrativa donde se pone a Nicolás Maduro como la cabeza de fila de grupos terroristas. Y esto es gravísimo, porque si efectivamente Estados Unidos comprueba que Irán está detrás de las maniobras para la compraventa de combustibles, pues entonces Estados Unidos pues tiene, digamos, todos los argumentos para poder hacer estas incautaciones. Pero ahora el argumento, Rafael, es que con ese, digamos, dinero que ingresa por el petróleo, independientemente de la forma que sea, en este caso con los buques fantasmas, entonces se patrocina el terrorismo y el narcotráfico en Venezuela, pues entonces Estados Unidos también participa, porque ahí está Chevron. Sí, bueno, es una enorme polémica. Al final, o sea, han tenido una relación completamente ambivalente. A Chevron le renovaron la licencia ahorita en junio o julio. Hay un proyecto que se llama Proyecto Dragón, que es un gasoducto desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago. Eso ya va encaminado, ya está aprobado. Y las deportaciones se han mantenido, que es algo que le interesa a Estados Unidos, mantener todas estas deportaciones. Por eso mi inquietud con respecto a realmente lo que quieren es el cambio completo del gobierno, o tumbar a Nicolás Maduro y a ciertos, digamos, alfiles importantes ahí, y poner a otros que les funcionen un poquito más para sus intereses particulares. Bueno, justo como lo decías hace un momento, quien puso la agenda sobre la no viabilidad de una dictadura como la de Maduro, pues fue Marco Rubio. Es que no le gusta nada. No, pero es que tiene mucho sentido la lectura que hacen los americanos, porque el puntal, digamos, de las otras dictaduras que hay en el continente, pues es Venezuela. Digamos que si sale Maduro, entonces la dictadura cubana y la dictadura nicaragüense pues tendrán a desestabilizarse. Claro. Y esto le daría a los Estados Unidos
más fuerza para poder alinear sus intereses digamos, en el continente americano. Si no quitas a Maduro del poder, lo que estás haciendo pues es darle o mantener la fuerza a las otras dictaduras que al final de cuentas también están apoyadas con recursos venezolanos, y a su vez los cubanos mandan misiones de médicos, etcétera. O sea, hay una cooperación entre dictaduras y esto no es nuevo. No es la hasta México participa, bueno, quitándolo como dictadura, no es dictadura, pero México también manda petróleo a Cuba. Ajá. Entonces pues hay un entendimiento entre los distintos países, y ese es, digamos, el punto estratégico. Claro. Es, quitas a Maduro y entonces tienes cancha libre para poder, digamos, remodular o volver a reconfigurar el alineamiento ideológico de los países latinoamericanos al proyecto de Estados Unidos. Todo este despliegue militar que está llevando a cabo Estados Unidos y las incautaciones de estos buques, y quién sabe qué otra cosa ya venga más adelante, pero no pasa nada con incursión en tierra. Lula da Silva, el presidente de Brasil, salió a decir que esto sería un derramamiento completo de sangre y una crisis importantísima tanto dentro del país como en la región, entonces que había que tener mucho cuidado. Pero Venezuela también es un país sumamente complejo, por más de que Estados Unidos tenga, digamos, una capacidad militar superior. Venezuela es un país complejo, tiene muchísimos, digamos, le puede generar muchísimas aristas a esa intención como tal. En eso las ideas están presionando por diferentes puntos, digamos, neurálgicos, sí, a Venezuela. ¿Quiere Donald Trump una victoria fácil? Es decir, a través de toda esta presión que se está haciendo, que de manera interna en Venezuela se den cuenta que mantener a Nicolás Maduro en el poder es más costoso que poder hacer una transición. Yo creo que es justo al revés. Me parece que puede ser más costoso sacarlo si no tienes todavía las condiciones necesarias. Es decir, se está avanzando en la parte... Pero de que lo saquen ellos mismos. O sea, de que se den cuenta ellos de que es muy costoso sostenerlo para los mismos... Internamente. Internamente, sí. No es, y fíjate que esa es la gran pregunta, la pregunta que todos nos hacemos estando, digamos, afuera. Sí. Porque la oposición no existe dentro de Venezuela, la oposición está fuera de Venezuela. Ajá. Esa oposición tiene que articularse, tiene que volver a reunificarse, y no está claro si eso se va a conseguir aún. Pero internamente no parece que haya todavía como digamos, la conciencia de que es más fácil hacer una transición suave en estas condiciones a esperar a que todo empeore. Ese es el punto de fondo, porque todo puede empeorar. Y ahorita todos los venezolanos están conscientes de que Estados Unidos se acercó con Nicolás Maduro para ofrecerle algunas condiciones para su salida. Te digo que saliera. Y sin embargo no ha salido. Claro. Rusia ya se pronunció, ya dijo que cuidado con cualquier intervención armada. Esto se puede descomponer. Entonces yo creo que lo que tú preguntas es muy importante, pero internamente no veo la conciencia de parte de los grupos para tratar de impulsar un cambio desde adentro, para que esto pueda ser una especie de transición de terciopelo. Hablemos un poco, Rafael, ya para ir cerrando, de estos buques fantasmas. Son cerca de 1.300 buques que hay alrededor del mundo para diferentes países que mueven este petróleo entre estos países y entre otros que además están dispuestos a comprarlo, aún con las sanciones de Estados Unidos, a Irán, Rusia, Venezuela, no sé si se me queda fuera algún otro país. Eso, sí. Sí, pero eso me llama la atención, es decir, están las sanciones y a pesar de que pueden tener consecuencias importantes, hay varios países que están dispuestos a invertirle y a comprar ese petróleo. ¿Por qué? Sí, es que esas sanciones son sanciones que provienen de sentencias de jueces norteamericanos y que no tienen incidencia en el derecho internacional. Esa es como la gran razón por la cual las cosas siguen estando como están y que pueda haber la posibilidad de que se compre ese petróleo por distintas naciones. Porque aún, digamos, con los impulsos expansionistas de los Estados Unidos, que son históricos, van con su cultura política. No, y que ahora, yo pensaba en estos días, Rafael, perdóname, pensaba en eso. Yo decía, siempre nos lo han contado, hablo de mi generación millennial, te han contado de lo que ha pasado. Ajá. Pero ahora lo estamos viviendo aquí. Entonces, yo pensaba justo ayer en eso. Yo decía, cuando te venden Irak, por ejemplo,
Pues eso pasó lejos y nos enteramos a través de las noticias, nos enteramos a través de lo que nos, digamos, de lo que nos narraban, etcétera, y demás. Pero tenerlo aquí es diferente porque ya te vas dando cuenta, sobre todo cuando ves incautaciones, digamos, asesinatos extrajudiciales, todo este tipo de episodios que luego no tienen ninguna explicación, es decir, no hay pruebas sobre la mesa. Verlo allá, verlo de lejos es una cosa. Cuando lo estás viendo aquí dices, ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo sabían que eran narcotraficantes? ¿Cómo sabían que las lanchas tenían droga? Y no te los entregan y comienzas a generar esa duda, pero ya sobre la mesa, ya sobre una realidad que puedes percibir y palpar. Claro, no hay una información fidedigna que acredite plenamente las Todo acusaciones es que gris. se están haciendo. Hace falta información, pero como hemos platicado aquí, Claudia, todo esto obedece a un plan hemisférico, a un realineamiento militar y a la necesidad que tienen los Estados Unidos de presionar para que la región se alinee a unos códigos, a una ideología, y todo lo que haga Estados Unidos en lo sucesivo tiene que ver con esto. ¿Qué tipo de presiones tienen que realizarse para que alguien como Nicolás Maduro pueda abandonar el poder? Claro. Si después de todo esto Nicolás Maduro se mantiene en su sitio, quiere decir que Estados Unidos tendrá que aceptar muy a regañadientes que no va a poder promover esa homogeneidad que está esperando y tendrá que aceptar una especie de multipolaridad en el continente, aceptando naturalmente gobiernos de derecha que convivan con gobiernos de izquierda, en este caso muchos gobiernos encabezando dictaduras. ¿Tú crees que esa sea una opción para Donald Trump? Pues la otra opción sería desestabilizar la región y comprometer, por ejemplo, el diálogo con Putin. Yo creo que cuando Putin le dice a Estados Unidos, cuidado con desestabilizar Venezuela, está hablando en serio. Detrás de todo esto también está China. China está muy inconforme con la política proteccionista que impulsa Donald Trump en la región. Entonces yo creo que muy a pesar, digamos, de los auspicios de alguien como Marco Rubio, que tiene, digamos, toda la claridad para tratar de impulsar una transición en Venezuela, esto ya vimos, no va a ser tan fácil, porque apenas hace poquito estuvimos viendo cómo parecía inminente la salida de Maduro y cómo habían rumores crecientes de que se le habían dado facilidades para que saliera de Venezuela con su familia, y al final de cuentas no pasó nada. Sí. No pasó nada. $50 millones. Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Si esto no funciona, entonces tendríamos que preguntarnos dónde está el poderío de los Estados Unidos, que no consigue, digamos, amoldar el continente a los códigos ideológicos del movimiento que encabeza Donald Trump. Este tipo de incautaciones también trajeron a colación algo muy importante, y fue esta declaración que hizo Donald Trump en donde decía que Venezuela les debe tierras, les debe petróleo. ¿A qué hacía referencia? Porque quedó muy confuso, muy en el aire. No se sabe por qué Venezuela le está debiendo a Estados Unidos. Yo me perdí, yo escuché eso, Sí. lo tuve muy presente, pero la verdad es que me perdí porque desde que tengo conocimiento de la situación venezolana, no encuentro ningún registro sobre ese tipo, digamos, de compromisos. Yo no los veo por ningún lado. Como tal, no, pero estuve escuchando algo al respecto, Rafael, y mencionaban las expropiaciones a las que se sometieron muchísimas empresas durante el gobierno de Hugo Chávez. Cuando hay una expropiación, se tiene que hacer un pago por un valor que se determina por esas empresas. Claro. Y al parecer Venezuela no hizo esos pagos. Creo, no estoy segura, que de ahí es donde se está agarrando Donald Trump, que además él no necesita mucho. O sea, él realmente cualquier cosa que se le va ocurriendo, pues va diciendo que le deben, y me parece particular que el mundo se gira alrededor de entender todas estas lógicas, todas estas declaraciones que luego pues realmente no tienen grandes argumentos. No estoy hablando de esta en específico, pero sí algunas otras. Pero me parece que tenía mucho sentido esto de lo de las expropiaciones y cómo no se les pagó lo que decían que se debía pagar por esas empresas, y creo que de ahí es de donde se está agarrando para decir
todo eso nos lo deben. Pues tiene que haber una narrativa del agravio, ¿no? Porque se van armando distintas piezas. Una de ellas, pues, es la crisis humanitaria. La otra es la ilegitimidad de la elección que pone a Maduro otra vez frente a otro periodo de gobierno. La tercera, obviamente, es la idea de que Venezuela es un promotor del terrorismo. Y esta última, que es la nueva, justo como lo que acabas de decir. Cada mes tiene otra narrativa distinta. Claro, pues es la narrativa de los agravios, de las propiedades incautadas, confiscadas, etcétera. Que esto ha sido una política dentro de los gobiernos antiimperialistas que han estado presentes durante todo el siglo XX y lo que va de este siglo XXI. Lo vimos en Nicaragua, lo hemos visto en muchos lugares, Cuba, etcétera. Me parece que Estados Unidos está ensayando esto justamente como parte también de las justificaciones para tratar de entrar... Están mirando a ver qué les funciona. Sí, claro. Es que nosotros estamos viendo, digamos, estos capítulos, pero en realidad esto obedece a una estrategia integral. Es algo que está debidamente planeado, discutido, y me parece que se trata de generar el contexto propicio para poder justificar, por ejemplo, una intervención en tierra, una amenaza real, claro, para tratar de decir es hora de forzar el cambio. ¿Ha sido el gobierno venezolano, cabeza de Nicolás Maduro, cauto durante estos semanas y estos meses donde ha existido esta presión por parte de los Estados Unidos? Porque yo sí lo siento en un discurso entre que quiere defender su país, en sus palabras, pero también habla de paz y baila y bueno, muy a su estilo. Se dio su propio premio, ¿no? Sí, se dio su propio premio de paz. Su propio Nobel de la Paz. Mira, ya hay varios Nobel de la Paz por ahí rodando, entre el que le dieron a Trump, la FIFA, ¿es la FIFA la que organiza el Mundial? Sí, claro. Sí. La FIFA, perdón, yo no sé mucho de deportes. La FIFA, y bueno, ya se dio Nicolás Maduro también su propio premio, ya al parecer no quería nadie quedarse por fuera. Sí. Pero sí, yo siento que ahorita hay como esta necesidad de mostrarse fuerte, pero también de tratar de mantener un poquito la paz, porque cualquier cosa en este momento le puede significar una excusa válida al gobierno de Donald Trump para hacer una incursión en tierra. Sí, tiene que ser muy cuidadoso porque, como decíamos, como lo hemos platicado aquí, Claudia, en varios programas, detrás de Venezuela hay otros países. Sí. Vivimos en un sistema de estados y la injerencia de otros países en la región pues es clara, es abierta. Rusia, China y otros países pues tienen un pie aquí, pero no solamente como un pie a través de ciertos medios o en fin, digamos como arengas políticas o ciertos personajes públicos más o menos conocidos. Tienen presencia en concreto con inversiones, tienen presencia con acuerdos de cooperación, de seguridad como lo tiene Venezuela con Rusia. En fin, Estados Unidos sabe que no se está jugando cualquier carta, sabe que si no avanza en esta agenda para tratar de contener a las dictaduras, van a tener aquí por mucho tiempo a los rusos, a los chinos y a otras naciones extrañas, enemigas, con las que no siempre mantiene buenas relaciones, dentro del territorio, operando en distintos países, y esto supone al final de cuentas un peligro que puede llevar a que se radite, por ejemplo, un ataque como el de las Torres Gemelas. Yo creo que Estados Unidos, en su legítima defensa e interés, tiene que, digamos, achicar cualquier, digamos, escenario que pueda facilitar nuevamente una intervención terrorista, pues porque efectivamente una de las tareas de cualquier Estado contemporáneo es proteger la seguridad de su pueblo y de su territorio. Bueno, Venezuela que nos ha dado tema, Venezuela y Estados Unidos a lo largo de todos estos meses, y seguramente así continuaremos, porque son, lo mencionabas, las narrativas las que van cambiando constantemente, y así también el combate o los ataques de los cuales estaremos también registrando aquí en Político. Muchísimas gracias, Rafael. Como siempre, Claudia, un gusto como siempre. Igualmente, sí. Gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Político LATAM, el podcast. Les recordamos que la invitación es para que nos sigan, para que comenten y también para que compartan.